la memoria, en contraste con la nostalgia, no idealiza el pasado para condenar al presente, sino que extrae esperanza del pasado con el propósito de enriquecer el presente y guiarnos hacia el futuro. Así que no es con nostalgia que estamos predicando este mensaje. Mis hermanos, en nada nos ayuda a quedarnos anclados en un pasado que ya no volverá y al que no deberíamos anhelar volver. Alguien decía que los buenos tiempos del pasado, hay gente que siempre está diciendo, wow, los buenos tiempos del pasado. Los buenos tiempos del pasado a menudo no son más que una combinación de una mala memoria y una buena imaginación. Cada etapa de la vida tiene sus encantos, pero también tiene sus crisis, también tiene sus propios problemas. Estamos en un mundo caído donde cada paso de avance hacia la madurez tendrá que vencer muchos obstáculos, tendrá que vencer muchas dificultades. Los niños y los adolescentes no tienen muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿no es así? Pero una persona en su sano juicio no querrá experimentar una regresión en el tiempo y volver a tener 15 años. Por lo menos yo no lo quiero. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Uno de los grandes privilegios que el Señor me ha concedido y por los cuales voy a estar infinitamente agradecido al Señor, yo creo que por toda la eternidad, es haber sido parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo desde el principio. Y guardo como un tesoro en mi memoria aquellos primeros años de nuestra conversión, los inicios de nuestra iglesia local. Yo le decía a Gloria, mi esposa, antes de salir para acá, wow, yo recuerdo el primer servicio de adoración que hicimos en la sala de casa como si hubiera sido ayer. Fueron años buenos, fueron tiempos edificantes. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Por nada del mundo yo quisiera retroceder las manecillas del reloj y volver atrás. Esa nostalgia por el pasado no es saludable. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y anteriormente él les había dicho a los filipenses que él quería asir, él quería alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado por Cristo Jesús. Y lo mismo podemos decir de nosotros como congregación. Dios nos conformó como iglesia con un propósito y mis hermanos, esa carrera no ha terminado. El sentimiento primordial que debe dominarnos al conmemorar estos 39 años de historia no debe ser de nostalgia, debe ser de expectación. Sabiendo que la misma gracia que nos ha sostenido todos estos años sigue y seguirá disponible para nuestra iglesia hasta el día de su gloriosa venida, para que hombres y mujeres como nosotros, personas comunes y corrientes, podamos hacer la obra de Dios. Si algo aprendemos de la historia de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es que Dios se complace en usar instrumentos débiles. Tenemos un tesoro, ¿verdad? Como vasos de barro, en vasos de barro. Dice Pablo en 1 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Somos débiles hombres y mujeres con una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, proclamar el evangelio para que Cristo sea glorificado en la salvación de muchos y la edificación de su pueblo. El hecho de que esta iglesia continúe proclamando hoy ese mensaje de salvación y siendo usada por Dios para la expansión de su reino juntamente con muchas otras iglesias a todo lo largo y ancho de esta isla, no es otra cosa que un testimonio de la fidelidad y del poder de Dios. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo usa hombres para edificar a su iglesia. Y Él quiere que esos vasos de barro
sean reconocidos por su labor y que se le dé honra al que merece honra. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero no podemos pensar únicamente en los líderes de la iglesia, no podemos pensar únicamente en los pastores, en los diáconos, no. Tenemos que pensar en todos aquellos hermanos y hermanas fieles de esta congregación que han glorificado a Dios en medio nuestro todos estos años, no solo con sus servicios, sino también con sus oraciones. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, dice en el versículo 15 al 17, 1 Corintios, dice: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Dice: qué bueno tener familias como esas en la iglesia. Y nosotros tenemos ese tipo de familias aquí, qué bueno. Pero de ninguna manera debemos olvidar que por la gracia de Dios somos lo que somos. Es eso lo que al final de la historia va a contar. Todos nosotros como siervos de Cristo vamos a arrojar nuestras coronas a sus pies, porque de no haber sido por su gracia obrando en nosotros, todo hubiera sido inútil. Si el Señor no edifica la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y Cristo dice claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Nada, ni un 10%, ni un 5%, ni un 1%, ni un 0.1%. Nada podéis hacer. Nada que realmente valga la pena a la luz de la eternidad podría ser hecho si lo hacemos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos celebrando en esta mañana? ¿Qué es lo que vamos a estar celebrando esta tarde? Estamos celebrando 39 años de gracia. Esa gracia que nos alcanzó para salvación, esa gracia que nos formó como iglesia, esa gracia que proveyó a cada uno de sus miembros, esa gracia que proveyó a cada uno de sus líderes, esa gracia que muchas veces ha venido en nuestro auxilio para enderezar nuestros pasos, esa gracia que nos ha consolado en momentos de tribulación y de aflicción, esa gracia que nos ha preservado hasta el día de hoy, esa gracia que nosotros esperamos que siga preservando nuestra iglesia hasta el día en que pueda ser presentada delante de Él en su venida. Eso es lo que estamos celebrando. En otras palabras, hoy queremos hacer, aunque de una manera imperfecta, lo que vamos a hacer en el cielo de una manera perfecta. Atribuirle a Él toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor que solo a su nombre corresponde. Esta tarde tendremos un tiempo especial de acción de gracias y alabanzas por nuestros 39 años, pero en la mañana de hoy queremos ver nuestra historia desde una perspectiva bíblica, contemplando la manifestación de la gracia de Dios entre nosotros en la formación de la iglesia, de esta iglesia, y en la forma como Dios ha usado y preservado esta iglesia hasta el día de hoy. Eso es básicamente lo que queremos hacer. La gracia de Dios en la formación de esta iglesia. Una de las cosas que nosotros aprendemos al leer el Nuevo Testamento, y más específicamente el libro de los Hechos, es que no siempre las iglesias locales nacen como parte de un plan humanamente trazado. Por ejemplo, una de las iglesias más importantes del periodo apostólico fue sin duda la iglesia de Antioquía. Esta iglesia llegó a ser la agencia misionera que habría de enviar a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio y a fundar iglesias en toda Asia, en toda Europa. Ahora, hermano, ¿ustedes recuerdan cómo se fundó la iglesia en Antioquía?
¿Cómo nació esta iglesia tan importante? ¿Acaso fue que los apóstoles se sentaron en una mesa y comenzaron a pensar y a trazar una estrategia? Bueno, aquí es importante colocar una iglesia para que sirva de agencia misionera y llevar el evangelio a todas partes. ¿Fue de esa manera que nació la iglesia de Antioquía? No. Esta iglesia parece haber surgido de forma casual como producto de la persecución que Pablo había desatado contra la iglesia en Jerusalén. El mismo hombre que después sería enviado por esa iglesia como misionero. Yo no quiero ser irreverente de verdad en esta mañana, pero a veces yo creo que en la Biblia se manifiesta que Dios tiene cierto sentido del humor propio de él. Este hombre levanta una persecución en Jerusalén, dice en Hechos capítulo 8, los hermanos salen huyendo, comienzan los judíos a predicarle el evangelio solo a los judíos, pero entonces de repente los que eran de origen gentil comienzan a predicar el evangelio a los que eran de origen gentil, y dice en Hechos capítulo 11 que esos gentiles comienzan a predicar el evangelio en Antioquía y surge esta iglesia. Hechos capítulo 11 versículos 19 al 21. Desde un punto de vista humano, esta iglesia no fue el producto de ningún plan. Cuando estos hermanos salieron huyendo de Jerusalén, seguramente nadie pudo prever lo que ese movimiento iba a traer andando el tiempo. Pero Lucas nos dice en el libro de los Hechos que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Saben qué, hermanos? Dios sí tenía un plan. Ellos no tenían un plan, Dios sí tenía un plan. Y conforme ese plan soberano hizo uso de esta providencia aflictiva, esta providencia aparentemente negativa, para llevar adelante la expansión de su reino. Como dice un famoso himno del pasado de William Cowper, Dios se mueve por senderos misteriosos. Nosotros no podemos entender completamente lo que Él está haciendo detrás de la escena. Y muchos de esos eventos que nos parecen casuales, o que pudieran ser una amenaza para la iglesia, persecución, no son más que esos movimientos misteriosos de la providencia divina llevando a cabo su plan soberano. Ahora, yo no estoy aquí haciendo ninguna comparación entre esta iglesia y la iglesia de Antioquía, por si acaso. Estoy simplemente extrayendo un principio aquí, pero yo no dejo de ver la providencia divina en acción cuando pienso en la manera como esta iglesia comenzó. Un compañero de clases, Marcos Peña, le predica el evangelio a otro compañero de clases, Luis José Soto, que providencialmente era mi amigo íntimo de la adolescencia, y todavía lo sigue siendo, pero no de la adolescencia. Así que Luigi me predica el evangelio a mí. Y luego entonces vienen mis hermanos, y luego entonces viene Gloria, y luego vienen otros. Luego viene mi mamá. Y otras personas más comienzan a convertirse al Señor. Comenzamos a predicar el evangelio en la universidad. Otras personas comienzan a convertirse. Algunos profesores de la facultad de arquitectura comienzan a convertirse. Los tres estábamos allí en la facultad. Y a través de una cadena de eventos que parecen irrelevantes, Dios estaba obrando para que hoy esta iglesia estuviera aquí. Ni en nuestros sueños más locos hubiéramos podido entender lo que Dios estaba haciendo. Humanamente hablando, mis hermanos, ninguno de nosotros pensó que lo que estaba sucediendo en ese momento tendría repercusiones para el futuro. Éramos un grupo de jóvenes mayormente entre 18 y 24 años. El de 24 era el más maduro, el más viejo del grupo. Un grupo de jóvenes, y enfatizo eso, jóvenes de 18 a 24 años, mayormente, con mucho celo y muy poco conocimiento, que en medio de una situación particular aflictiva, una situación aparentemente negativa, deciden comenzar a congregarse como iglesia, un 13 de agosto de 1978. Yo todavía no me acuerdo
a quién fue que se le ocurrió la idea, pero yo sé que estábamos en la sala de casa hablando y ¿qué hacemos ahora? No tenemos iglesia. Yo tenía 1 año de convertido y la mayoría no pasaba de ese tiempo. 1 año de convertidos. ¿Qué hacemos? Y yo no me acuerdo a quién se le ocurrió la brillante idea. Bueno, entonces vamos a comenzar nosotros una iglesia. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. Pero Dios se encargó de enviarnos personas y también de que nosotros metamos la pata muchísimas veces. Yo siempre le digo a la gente cuando le cuento la historia de esta iglesia, y ustedes han oído esto muchas veces, nosotros hicimos en ese tiempo todo lo que se puede hacer para destruir una iglesia. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tenía un plan. Y conforme a ese plan levantó esta iglesia y comenzó a atraer poco a poco a todos aquellos que habían de formar parte de su membresía, que iban a formar parte de su liderazgo. De la misma manera que Él ha levantado muchas otras iglesias aquí en República Dominicana y en el mundo entero. Nosotros no tenemos complejo mesiánico como iglesia. Pero sí creemos lo que Dios nos revela sobre la persona de Dios y su modo de actuar en la redención. Y por lo tanto tenemos que contemplar la historia de esta iglesia desde esa perspectiva. Dios tenía esta iglesia en su mente desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es soberano, hermanos, no solo en la manera como obra en individuos, es también en la conformación de las iglesias. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, en la iglesia de Jerusalén el Señor iba trayendo a esa iglesia en particular cada día los que estaban siendo salvados. Dios estaba comenzando una iglesia en Jerusalén. Y lo mismo con respecto a los líderes que Dios llama. Honestamente, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía muchísimo deseo de servir al Señor, pero estaba absolutamente convencido de que yo no daba para pastor, hasta que alguien puso eso en mi cabeza. Pero luego leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que el mismo Cristo es el que da a su iglesia pastores y maestros. En una forma sorprendente, Dios usó a una persona para llamarme al ministerio, para poner eso en mi cabeza y luego en la cabeza de otros que estamos aquí sirviendo al Señor. Los pastores de esta congregación, los diáconos de esta congregación, los maestros de escuela dominical, todos los que sirven en esta iglesia de una manera u otra. Ahora, mis hermanos, ¿en qué nos ayuda a ver la historia de esta iglesia a la luz de esta perspectiva bíblica? Bueno, yo creo que nos ayuda de muchas maneras, solo quiero mencionar 2. En primer lugar, nos enseña que no debemos limitar la obra de Dios a lo que podemos ver con nuestros ojos. No podemos limitar la obra de Dios a lo que podemos ver con nuestros ojos. No tenemos la capacidad de percibir de antemano la relevancia de cosas que están pasando en el momento, porque no sabemos cómo encajan todas esas cosas en el plan soberano de Dios. Es por eso que muchas veces nos sentimos desconcertados, nos sentimos desanimados, porque no podemos ver qué es lo que Dios está haciendo, ni en nosotros como individuos, ni tampoco en la iglesia como un cuerpo, porque nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos. ¿Recuerdan a Elías? ¿Cómo le dice a Dios en un momento dado? ¿Es que solo yo he quedado? Yo soy el único profeta fiel del Señor y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, Elías, yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El hecho de que tú no los veas no quiere decir que no están ahí. La obra de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros podemos percibir. Decíamos en estos días en el taller de Simeon Trust que nosotros muchas veces no caminamos por fe, caminamos por vista. Si la iglesia se llena de gente, si están viniendo muchas visitas, decimos Dios está obrando. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay momentos en que las iglesias no necesariamente crecen mucho numéricamente, están como en una meseta. No podemos ver con nuestros ojos la iglesia llena de gente, pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté haciendo algo. No limites la obra de Dios a lo que ven tus ojos. Pero esa perspectiva también nos ayuda a ver
la enorme importancia que tiene cada iglesia de Cristo a los ojos de Dios, incluyendo esta iglesia local. Cuando contemplamos la iglesia desde una perspectiva meramente humana, lo único que vemos es a un grupo de hombres y mujeres débiles que han decidido voluntariamente venir a formar parte de la membresía de una congregación. Y muchas veces, cuando nosotros vemos la iglesia solo desde esa perspectiva, nos desanimamos mucho. Porque todos fallamos. Porque todos somos débiles. Porque todos tenemos puntos ciegos. Pero cuando vemos la iglesia desde la perspectiva de Dios, ¿saben lo que vamos a ver? Vamos a ver un templo hermoso de piedras vivas que Él está edificando y preservando para su gloria. Eso es lo que vamos a ver. Veremos una comunidad de redimidos de gracia, comprados por la sangre de Cristo y traídos de diversas maneras para conformar una iglesia local con su propia membresía, con su propio liderazgo. Es dirigiéndose a la iglesia de Corinto, y no tengo que decirle, ¿verdad?, que era una iglesia modelo. Sí, modelo de lo que una iglesia no debe ser. Y es escribiendo precisamente a la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? A los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.